y gracias por venir. Yo estoy súper contenta porque al final hay un montón de gente también conectada, que en el último momento hemos conseguido hacer un enlace de Zoom. Y vamos a ver, agradecer a Soraya y a Pedro, porque creo que son las dos personas que desde hace un año y pico más nos han apoyado a este partido de la región de Murcia, no solamente para saber qué pasaba en el Mar Menor, sino que con Pedro nos reunimos varias veces, la ILP ha estado con nosotros totalmente a tope, ayudándonos y nosotros ayudando. Al final, cuando el trabajo es mutuo y hay generosidad por parte de las dos personas, vamos hacia arriba. Y luego Soraya, que en el momento que contactamos con ella a través de CIES Europa, bueno, pues volcada con nosotros, gracias a ella se hizo ese escrito por parte de la presidenta Inés Arrimadas, a través tuya, sí, a Sinkevichus, gracias a eso vino el comisario y gracias a ellos dos y a Soraya y a esa buena relación que ha habido entre el equipo de Ciudad Región de Murcia y el equipo de CIES Europa, pues hemos conseguido en muchos casos, a pesar de lo pequeñitos que somos, pues capitalizar el tema del Mar Menor, las cosas como son. Hemos podido sacar notas de prensa con exclusivas, ¿vale? Adelantando lo que va a ocurrir, adelantando esa carta de Inés Arrimadas, adelantando la visita del comisario. Y al final es todo trabajo en equipo y creo que ha salido muy bien y la colaboración, pues fíjate, donde están ahora, Pedro es independiente y está aquí dando la cara con nosotros y echándonos una mano para saber de primera mano lo que había estado trabajando. Entonces yo os voy a presentar muy rápidamente a Soraya y luego a Pedro, aunque a Soraya la conocí de sobra, pero bueno, está bien que sepáis todo el trabajo que se está realizando en el Parlamento Europeo. Os voy a leer un poquito para que sepáis. Bueno, Soraya Rodríguez Ramos, política y abogada española de larga trayectoria, comprometida desde muy joven con el servicio público. Actualmente, bueno, eres muy joven. Sí, actualmente, desde el año... una edad, pues todo lo que has hecho es larguísimo. No, que no. Es que tu vida es muy intensa. Desde el escaño de Ciudadanos en el grupo Renew Europa del Parlamento Europeo desarrolla un intenso trabajo en varias comisiones, entre ellas como portavoz de Medio Ambiente del Grupo Liberal Europeo, así como en la defensa de los derechos humanos, la igualdad y derechos de las mujeres. Es también coordinadora de la Comisión de Igualdad del Grupo Liberal y es titular de la Comisión de Asuntos Exteriores. Como parte de la Comisión de Medio Ambiente, está desarrollando un papel súper activo en la protección de la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático, defendiendo las dos caras de la misma manera. De hecho, el año pasado lideró desde Renew la estrategia de la Unión Europea sobre la biodiversidad de aquí a 2030, así como el 8º programa marco para medio ambiente, donde pedía, entre otras cosas, que se reconociera el derecho a un medio ambiente sano en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Y además, en los próximos meses va a ser la persona encargada de la Ley de Restauración de la Naturaleza, ni más ni menos. Además, para Soraya, el Mar Menor se ha convertido en todo un símbolo de esta lucha. La verdad es que la bandera que tenemos en Europa, que del Mar Menor la llevas tú, la alzas tú. La movilización ciudadana, la ILP, además para dotarla de personalidad jurídica, así como la prueba evidente de que todas las medidas de protección que se han implantado hasta ahora han fallado. Y que conduce a que hay que actuar de otra manera para garantizar una protección efectiva. Desde el Parlamento Europeo, Soraya se ha referido en numerosas ocasiones en sus intervenciones al comisario de Medio Ambiente, a Sinkevichus, consiguiendo, como os he contado, que visitara la laguna y la costa el 22 de septiembre de 2021 y que se investigaran los hechos. Además, gracias también a Soraya, nos facilitó reuniones con la Unidad de Infracciones de la Comisión Europea para que entendiéramos mejor el estado en cuestión del incumplimiento de la directiva de nitrato. Así que sabemos que para ti, Soraya, al menos está siendo algo que llevas en tu corazoncito, a pesar de no ser de Murcia, te lo hemos transmitido, y que, bueno, que está siendo la bandera en Europa y que ahora lo que tenemos que hacer es que nos cuente esas 48 horas trepidantes que llevas, sin parar, que nos cuentes desde tu punto de vista qué os estáis encontrando allí, la visión que tienen esos europarlamentarios que viajan contigo y un poco lo que habláis, esos pequeños porros, ¿no? De qué va a pasar a partir de ahora y esos informes que van a cometer, ¿no? Sí, pues bueno, muchísimas gracias por tus palabras y por tu presentación y la verdad es que es un placer poder estar hoy aquí en la sede porque a María José la conocí en la campaña de Castilla y León, en Valladolid, después de muchísimos, de hablar por teléfono, pero claro, estos casos de pandemia nos quitan el contacto y la verdad que es muy agradable pues, poder estar aquí con todos vosotros. Como muy bien has dicho, la verdad que el tema de esta comisión, esta delegación del Parlamento que está hoy aquí, bueno, pues responde a una serie de peticiones de distintos grupos que habían hecho
hace 3 años realmente. Hubo en la anterior configuración del Parlamento Europeo, donde, bueno, pues en el Grupo Liberal, primero el Grupo Liberal era más pequeño, ahora Renew es el tercer grupo de la Cámara, pero claro, hay una delegación española muy, muy potente y muy activa, que somos nosotros, y eso cambia muchas cosas. Entonces, claramente nosotros hemos apoyado que esta misión viniera, porque el Partido Popular, pues, sin votarla en contra, siempre puso muchísimos obstáculos. Primero la votó en contra, luego obstaculizó, y bueno, pues os lo cuento. Entonces, estamos aquí, estamos por fin, después de la pandemia, es la primera comisión, bueno, se autorizó una que fue con las víctimas de ETA, y ahora esta, pero realmente estamos muy satisfechos porque las dos han sido en España, desde luego en la anterior Maite Pagasa, por el tema nos ha tenido también mucho que ver. Les estaba comentando antes que desde mi punto de vista esta misión tenía que haber dedicado más tiempo al terreno, porque hemos tenido muchísimas reuniones y son muy interesantes, pero es cierto que muchas de ellas se pueden incluso tener sin necesidad de trasladarse. Hemos estado con los peticionarios, con los que ya habíamos estado en el Parlamento Europeo, hemos estado con todos los firmantes de la ILP, con la que de hecho ya nos habíamos visto. Yo también estuve recientemente en un evento que organizó la Universidad de Murcia para esto. El debate que hemos tenido con el comité científico ha sido interesantísimo, pero muy, muy corto, porque claro, entonces, pero todo eso nos ha hecho que toda la visita en terreno se haya reducido a lo de esta mañana. Y una visita en barco que finalmente nosotros habíamos pedido también, pues la verdad que se ha suspendido, yo creo que de una forma un poco sorpresiva, y yo creo que también a la vista de cómo estaba el agua. Entonces nos han dicho que se habían equivocado de puerto, que entonces había que ir al otro puerto, y que, porque os diré que esta mañana ha sido una verdadera lucha desde el minuto 0 en que iniciamos la visita, porque el grupo de peticionarios, todas las ONGs que habían sido peticionarias, habían pedido al Parlamento Europeo podernos acompañar en la visita. Entonces, el secretariado le dijo que sí, pero que tenían que ir en otro vehículo aparte por razones de seguro y de tal, es decir, que el bus estaba contratado, que era el seguro de los parlamentarios y que no podía haber gente. Entonces ellos han ido con su coche. Nuestra sorpresa es que nada más levantarnos también, mientras estamos esperando al bus y tomando el café, aparece el consejero de Medio Ambiente con miembros de su equipo, 2 directores generales que estuvieron ayer. Entonces, inmediatamente, en fin, como hienas, nos vamos al secretariado. Oye, pero ellos, no, van igualmente en un vehículo, claro, porque ya sería, ¿no? Que a los peticionarios, no, van en un vehículo y nos siguen. ¿Cuál ha sido la sorpresa? Que yo veo que no nos siguen, sino que nos dirigen. Se posicionaron delante. Entonces, bueno, ahí inmediatamente el eurodiputado del Grupo Socialista, que es de aquí de Murcia, y que efectivamente conoce los sitios, porque claro, el resto de gente no sabemos si parar, en vez de parar aquí para ver la salina o parar 3 kilómetros más adelante, cambia. Entonces, inmediatamente dijo que, oye, habló con el secretariado, habló con el conductor y dijo, oye, se para, no donde pare ese coche, se para donde está el programa. Entonces, pero claro, ha sido estar desde el minuto 0 controlando que... pero bueno, finalmente no hemos visto el barco. Esto no hemos hecho el barco. Bueno, esto os lo comento un poco para que veáis el contexto. La verdad es que hemos estado viendo las salinas protegidas, abiertas al mar. El estado, lo tengo aquí todo porque lo he ido retuiteando y claro, cuando no conoces los sitios, pues el nombre se me va, ¿no? Pero he ido realmente retuiteando cada uno de los sitios que hemos visto, quitando todo lo de Rusia y Ucrania, que ha sido terrible también hoy.
precisamente le comentaba a María José que el compañero del grupo Reino Duro, que viene en la delegación, porque los españoles solo podemos venir como acompañantes, los miembros oficiales son de terceros países, siempre es así, es también correcto. Pues me dijo que iba a venir, vamos, se lo comenté y me dijo que sí, pero claro, ha recibido una llamada de Eslovaquia, porque él es eslovaco, tiene también familia en Chernóbil, la situación es que es terrible, o sea, lo que son la situación de los europeos, de los países del este, es realmente terrible, porque es que es la guerra en territorio europeo y la guerra al lado, es como si de repente nosotros estuviéramos, o sea, imaginaos Portugal. Entonces, bueno, pues ha quedado allí con llamadas y tal, pero la verdad que su intención primero era venir. Bueno, pues como os decía, hemos ido a ver estas salinas, el estado deplorable en el que se encuentran y espacios abiertos del Mar Menor, las salinas de Marchamal. Entonces, aquí nos han explicado efectivamente cómo llevar concretamente está abandonada en su explotación natural más de 30 años. Es una zona que tiene especial protección tanto de cepa como también área especialmente protegida con el tema de las aves, flamenco, pero claro, lleva 20 años sin explotación y sin capacidad de ponerse en una explotación natural. Claro, nosotros hemos preguntado a las distintas organizaciones ecologistas, a SEN, que nos acompañaba, que nos ha dicho que ellos han adquirido otras salinas que están colindantes y que han pedido a la administración regional permiso para ponerlas en funcionamiento, que es la forma de regenerarlas. Digo, y aquí dice, aquí imposible, Soraya, porque la mitad de estas salinas que ves, de Marchal, la mitad están adquiridas por una empresa urbanística. Me ha dicho que es una de las empresas que ha hecho parte de urbanización de club de golf o campo de golf. Entonces lo tienen ahí, digamos que tienen como una propiedad dormida, pero claro, al ser una comunidad, porque no es posible que la otra parte pueda adoptar ninguna decisión de venta o de gestión, porque sin el compromiso del otro componente, que es esta empresa. Entonces, claro, una situación terrible. Luego nos hemos ido a ver los dos temas que han estado fundamentalmente en todas las intervenciones, que son los vertidos, las zonas de desagüe, de agua al Mar Menor. Hemos ido primero, que esta ha sido otra pelea de las que hemos tenido esta mañana. Bueno, antes de ir allí hemos ido a la playa de los Alemanes y la verdad que, bueno, aquí no lo veis, pero aquí hay dos fotos. Esta es la playa que nosotros hemos visto hoy, no sé si la veis, y esta es la foto de la playa de cómo estaba el domingo. Vamos, que se han dado prisa. Se han pasado la máquina, han echado agua. Esta foto efectivamente nos la ha pasado la plataforma por el Mar Menor y está la fecha 20 del 2 del 2022, o sea, el domingo. Pero efectivamente la gente que nos acompañaba ha comenzado a acabar. Es que salen continuamente mensajes, es una cosa. Han comenzado a acabar y efectivamente ahí está. Hemos ido a la playa de los Urrutia y efectivamente la misma historia. La misma. Gente allí ¿Había gente allí limpiando en ese momento? No. Han pasado anteriores, han estado también en la manga, lo hemos visto. Han echado, según nos han dicho, tierra. Es increíble. Mirad, esta es la playa de los Urrutia. En cuanto estaba igual, totalmente limpia, en cuanto han hecho así la gente que nos acompañaba, pues efectivamente, claro, o sea, yo he puesto un tuit y digo, bueno, parece ser que han pasado. Han limpiado, han echado agua, pero un desastre como este no se puede tapar. Y luego hemos ido a los dos, a la Rambla, para ver efectivamente. ¿No? Claro, ahí ha sido una pelea, que
Primero, precisamente, las autoridades medioambientales de la Junta que nos acompañaban nos llevaron a otra rambla, a la Rambla de Miranda. Entonces, claro, es que la Rambla del Albujón está como muy difícil para bajar y tal. Sí, claro, como estaban también los peticionarios, no, pero no está nada difícil para bajar, hay unas escaleras, vamos. Hemos bajado todo. Entonces, claro, bueno, pues hemos visto la Rambla esta finalmente hemos ido, pero primero hemos ido a esta. Aquí, en la Rambla de Miranda, las organizaciones, una de las organizaciones ecologistas ha cogido agua, se lo ha entregado la prueba a la presidenta de la comisión. Es una lituana también, y le ha dicho, mire, le hago esta recogida para que ustedes la lleven y la analicen. Porque nosotros le vamos a decir que este agua aquí hoy seguramente que tiene entre 150 o 200 miligramos nitratos líquidos. Pero es mucho mejor, usted se lo lleva en el tubito y lo analiza. Esta es, claro, la media recomendable en la Unión Europea pues son 50 miligramos nitratos litro. A partir de 50, digamos, es cuando se considera que está en una situación de peligro. Y luego ya nos hemos ido efectivamente a la Rambla del Albujón, porque ahí sí que nos hemos puesto, no, vamos a verlo y tal. Y bueno, pues ahí ha sido realmente donde también nos han explicado cómo efectivamente, o sea, en un momento de 5 meses sin llover, pues no debería estar, es decir, ese sobrante continuo de agua llegando continuamente al Mar Menor. Y ahí es donde se ha vuelto a plantear esta tarde un poco la controversia, que yo entiendo que no es una controversia, sino que ambas cosas son ciertas y ambas medidas no se excluyen unas a otras. Porque el objetivo, por una parte, entre los que está la Confederación, porque allí cogió inmediatamente el micrófono para decirlo, es que todo el agua que se desagua al Mar Menor continuamente, que se está ahora mismo, es un agua sobrante de la acuífero. Y otra parte de ecologistas, de asociaciones, nos dicen no, esto es agua efectivamente sobrante de escorrentías, de los regadíos que continuamente están saliendo. Y digamos que otras opiniones lo que nos dicen es, hay las dos cosas, está saliendo continuamente agua de las escorrentías de los regadíos y están saliendo agua también de un acuífero que está claramente desbordado. Y por lo tanto, claro, la Confederación ha cogido inmediatamente el micrófono, también a ti, porque yo te he hecho esa pregunta para decir que, bueno, lo que ustedes están viendo de vertido en superficie es solamente una cuarta parte de la realidad. Porque todo lo demás, las 2/3 partes, están en superficie. Claro, no lo sé, ¿no? Por eso yo preguntaba esta tarde, preguntaba a los científicos. Digo, hombre, si aquí nos están hablando de una cantidad de vertido continuo, que es ahora, en estos momentos que llevamos 5 meses sin caer una gota de lluvia aquí. Claro, pero y cuando llueve, cuando hay tormentas, es decir, la salida es mucho mayor, el número de litros que continuamente, si usted me está diciendo que las 2/3 partes van en superficie, realmente a lo mejor no existía tan menor, o sea, lo que estamos viendo. Pero bueno, yo creo que eso lo han visto de forma clara. Luego, también, otro tema que ha quedado, que hablamos ayer de él, hoy ha sido bueno verlo en terreno, por eso yo insisto que lo de hoy ha sido demasiado corto, ¿no? Cómo efectivamente se ha derivado, digamos, el caudal natural de las correntías, de por dónde no se produce esta salida. Y el elemento más negativo, la consecuencia más negativa, es que antes en su cauce natural
pasaba por zonas de humedales, donde la propia absorción de los humedales reducía enormemente el número de nutrientes, el número de nitratos, el número de... Y claro, las causas, y eso también pues, se lo han preguntado, porque luego nosotros también hablamos con nuestros colegas, ¿no? que tienen que saber. Claro, ¿cuál es la causa principal? Pues indudablemente, fundamentalmente proyectos urbanísticos, por lo que nos han dicho en la derivación de estas salidas naturales que afecta a la desaparición también de humedales y a que hacen que este agua vaya absolutamente cargada. Luego hemos ido finalmente, y ahí había duda en si ir cuando ya nos han suspendido el viaje en barco, pero yo creo que vieron el agua. No os puedo decir el puerto al que fuimos al barco porque no lo tengo en la cabeza, pero habían cogido todas las algas de la playa y las habían retirado porque sabían que íbamos, por lo tanto no se habían equivocado de puerto. Porque, bueno, pues también una mujer muy maja de los peticionarios y tal, con la que estaba hablando, María Luisa, dice, ven Soraya, ven. Y claro, me lleva a unos contenedores de obra enormes que estaban un poco retirados y estaban absolutamente llenos de algas. Que es que de verdad, o sea, no tiene sentido, ¿no? Porque viene, quiero decir, es como viene una comisión del Parlamento Europeo al que tú luego como administración territorial vas a pedir apoyo, deberías pedir apoyo. Entonces, ocultar todo esto además en un ejercicio de hipocresía que te recuerda bienvenido Mr. Marshall, ¿no? Oye, mira que vienen los europeos, me cogen las algas. Bueno, la verdad es que eso ha sido terrible. Y os decía que ya al final pues se planteó, bueno, pues como no hay barco, ya según nos vamos a San Pedro del Pinatar, bueno, que es la parte más norte y tal. Entonces, claro, bueno, pero ahí no hay problemas. Y claro, yo sí que les dije, digo, mirad, es bueno que vean una zona donde no hay problemas, que vean también la belleza de lo que les estamos diciendo que supone este ecosistema, para que también vean que, claro, esto no solamente, por supuesto, por su valor ecológico, por su valor en la biodiversidad, pero que tengan una foto un poco amplia, un poco bella. Y la verdad que ha sido, bueno, ahí todos han quedado fascinados, a un lado el Mar Menor, al otro lado las salinas en explotación. Bueno, oiga, es que de esto estamos hablando, ¿no? De esto y mucho más que era la laguna. Entonces, en este sentido, yo creo que ha sido muy beneficioso. ¿Qué sensación tienen, por ejemplo, nuestro diputado, digo, de Renew? Que la verdad es un tipo, está haciendo preguntas muy interesantes, es un tipo muy serio y tiene una gran conciencia también ambiental. La sensación es, hombre, el problema es muy complejo, porque todos nos están... pero el problema es muy viejo. Todos nos están hablando de que esto hace 20 años, hace 15 años, y está claro que hay que actuar a multinivel, es decir, con muchas activaciones, porque hay muchos problemas transversales. Estamos ante un territorio frágil, en el sentido de que es absolutamente necesario para el mantenimiento de un ecosistema único, que por ser único también es frágil, es decir, está dotado de muchos equilibrios, roto uno, tienes efectos en cadena, y ese territorio está sobreexplotado. Y no se trata de que hay solamente una sobreexplotación de una actividad. Está la actividad agrícola, está la actividad urbana, están también actividades industriales, que ahora ya no tanto, pero que en su momento han hecho muchísimo daño, también han contaminado ese acuífero. Y también es cierto que no todas contribuyen de la misma manera. Hay una mayor proporción de elementos nocivos, sobre todo de la agricultura. Pero claro, aquí, bueno, perdóname que ya me voy a callar para quitar, porque estoy diciendo así un poco todo a borbotones, ¿no? De lo que... Pero claro, aquí nos hemos encontrado con el discurso del eurodiputado de Vox. Tremendo, que ha tenido
Entonces, habláramos de lo que habláramos, se dijera lo que se dijera, es decir, se hablaba de la agricultura, ayer, por ejemplo, tuvimos un encuentro con alcaldes de los municipios que están en la franja, con todos ellos, hablamos de depuración, hablamos de saneamiento, hablamos de cómo todavía se estaba vertiendo, hablamos de la necesidad de los tanques de tormenta en cada municipio, o sea, hablamos de esa problemática. Bueno, pues daba igual, porque incluso en esa reunión con los alcaldes, donde no hablamos de agricultura, porque hablamos solamente de medidas de saneamiento, dijo, bueno, claro, aquí se está criminalizando la agricultura, bueno, aquí no. Pero es que en esta reunión, además, no hemos hablado de agricultura. Entonces, claro, ahora estábamos en una mesa donde sí estaban sector agrícola, sector empresario y tal. Y claro, el que ha tomado la palabra, por supuesto, como siempre, los que criminalizan a la agricultura y tal. Cuando yo había hablado, yo he dicho, hombre, digo, nosotros, o sea, aquí y en esta delegación, en la delegación oficial y en la delegación que acompaña, nadie ha criminalizado a la agricultura. Otra cosa es que haya que decirlo, pero aquí nadie. Digo, y desde luego, nosotros lo que observamos es que no es un problema de los agricultores contra la sociedad murciana, contra otro tipo de actividades. En todo caso, el problema está entre los agricultores que cumplen las normas y los agricultores que las incumplen. Y ya no he dicho más que son los que le llevaban a este señor en coche esta mañana. Por ejemplo. Claro, porque el mayor, es decir, los que más están con este discurso de la criminalización de la agricultura son los más grandes, son los que incumplen. Porque claro, y eso no deja, es decir, hacer un debate tranquilo, sereno, con datos en la mano y hablar de explotaciones agrarias que han hecho un enorme esfuerzo de adaptación, un enorme esfuerzo en materia de regadío, un enorme esfuerzo en tener los mismos resultados de producción sin la utilización de pesticidas, a través de una aplicación de una lucha orgánica en sus terrenos, que hay muchísimos. Pero claro, es que ese debate a los que incumplen no les interesa. Porque claro, si hablamos de los que cumplen, de los que están produciendo de una manera diferente, de los que están invirtiendo muchísimo dinero para garantizar una misma producción de una manera diferente, mucho más sostenible, ellos quedan en evidencia. Entonces es mucho mejor este discurso populista de no, todos contra el sector. No, perdón, no es una lucha entre agricultores, no es una guerra entre agricultores y sociedad civil. No es una lucha entre un sector agrícola y un sector urbanístico, no. En todo caso, de ser una lucha entre los que cumplen la norma y los que la incumplen. Y ya está bien. Claro, había otras organizaciones como COA, como UPA, cooperativas. Claro, efectivamente, oiga, es que aquí hay mucha gente que cumple. Claro. Es que aquí hay mucha gente que aún no cumpliendo está haciendo esfuerzos de adaptación que te cuesta muchísimo en un contexto. Oiga, y es que aquí hay también un problema, que a los que cumplen y a los que incumplen no se les puede tratar igual. Pero si no hacemos ese debate, a la hora de recibir ayudas, de estar dentro de las organizaciones de frutas y hortalizas, de tal, somos todos iguales. Entonces yo me apunto a todo, me apunto a no cumplir, me apunto a recibir lo mismo. Y para que no me saquen los colores, me pongo el primero en la pancarta diciendo a todos nos están criminalizando. Eso ha sido y está, y es fundamentalmente a lo que ahí se ha venido. Pero yo creo que eso está quedando bastante claro, al menos a los miembros agenciales. Y por último, y acabo, ayer hicimos una nota de prensa porque nos pareció, en fin, impresentable. Nosotros teníamos una reunión a las 3 de la tarde con el gobierno de Murcia. En el gobierno de Murcia estaba el presidente, el consejero de Medio Ambiente y Agricultura, el consejero de Ordenación Territorial, creo también, no tengo todo en la cabeza, pero digamos, el presidente y 3 consejerías, no sé si había algún director general. Acabamos a la 1:30,
íbamos a ir a comer y empezar a las 3, y entonces nos dicen, bueno, dices, perdonad un momento y tal, antes de ir a comer, dices que ha habido un problema. El presidente no puede venir a las 3. Dice, y está aquí, claro, no es que qué os parece. Dice, esta es la sala, ¿no? Entonces él estaba ahí ya. Dice, y está ahí porque quiere saludar. Claro, los españoles nos pusimos un poquito, oiga, lo siento. Este programa estaba hecho hace un mes. Si tenía algún problema, lo podía comunicar. En todo caso, si le ha surgido un imprevisto, que yo en principio pensé que es que tenía que irse a Madrid, a la reunión pero era a las 8, era a las 8. Yo dije, bueno, imprevisto, claro. Imprevisto es el marrón. En fin, ahora se llama así, vale. Bueno, pero claro, pero claro, el resto de diputados, la presidenta de la delegación, esta mujer, si tienes ahí al presidente de la comunidad autónoma, no le puedes decir, oiga, que no entre a saludar. Entonces entra. Y yo digo, bueno, pues es saludar, que es hola. Nos da la mano y tal, y teníamos puesto una atril como que es donde la gente sale a hablar, pues allí se colocó. Entonces, oye, ya le decimos, oye, perdón, pero entonces, ¿interviene o cómo? Luego, ¿no? Porque si interviene, habrá pregunta. Bueno, en toda esa confusión intervino 6 minutos, por eso puse la nota de prensa, 6 minutos y una foto. Esto es todo lo que... Entonces dijo que el gobierno de Murcia... La culpa de Sánchez, ¿no? ¿Qué quiere que yo le diga? Nosotros lo hemos hecho todo. Hemos hecho todo lo que podemos, pero aquí hay un problema de competencias. Y claro, el gobierno central, pues que le voy a decir a usted, horroroso. Y ustedes, pues ¿qué quiere que les diga a ustedes? Ustedes deberían dar un poquito más de dinero. Claro, luego por la tarde, cuando vino el consejero de Medio Ambiente, yo le pregunté, esta mañana el presidente, al que no hemos podido hacer ninguna pregunta, nos ha pedido también que se necesitan más fondos de la Unión Europea, y eso digo, pero digo, en el portal de transparencia viene que ustedes solo han ejecutado el 10%, el 14%. El 14 en general, el 10 en proyectos europeos. El 10, lo que ha habido una bajada del 10% en la ejecución de proyectos europeos y que de su presupuesto solo han ejecutado el 14%. Oye, se le puso así una color y le dijo no sé qué al que tenía al lado, como diciéndole, esta de tal, y luego a la hora de contestar dijo, me han hecho ustedes tantísimas preguntas que no voy a poder contestar a todas. ¿Cuál se dejó? Digo, entonces voy a hacer un resumen y contestaré a las más importantes. Entonces, claro, no me la contestó. Y cuando ya se va le dije, perdona, es que esto del presupuesto no me lo has contestado y tal. Digo, ¿me lo puedes enviar por escrito? Sí, lo voy a enviar por escrito. Y yo he puesto una nota a la presidenta de la comisión para decirle que recuerde en metir. Se le va a olvidar, ¿eh? Pero de verdad, que tenéis que haber visto la cara. Dios. Y entonces le preguntaron, ¿por qué no? Pues que... Entonces, bueno, este es un resumen rapidísimo y atolondrado y muy atorollado de todo lo que hemos hecho, pero bueno, yo ya me callo, te dejo a ti, luego ya hablamos de lo que queráis. Pues, a Soares, su participación en el panel internacional con Teresa Vicente, lo hizo fenomenal, de las mejores ponentes desde mi punto de vista. Su labor en el Parlamento Europeo es muy importante. Además, hoy lo hemos recordado porque tienen una reunión el día 20 de marzo que tiene que ver el tema del ecocidio, que es lo que ha ocurrido aquí en el Mar Menor, y sería interesante que ese delito pues, fiscalizara en normas europeas de forma que se pudiera procesar. Esa labor es muy importante. La labor que está llevando aquí esta comisión, igual. Entonces, ella ha seguido el mismo proceso que hemos seguido el resto de ciudadanos que hemos querido dar a conocer lo que está pasando en el Mar Menor. Lo primero de todo es decir la verdad. Nos hemos encontrado algunos impedimentos brutales. Desde que cuando fuimos a protestar con el tema de la vuelta ciclista estaban borrando los carteles, que nos ponían multas cuando poníamos las mesas, etc.
exactamente lo mismo que le ha ido ocurriendo a ella en otro nivel y tal, de que quiere esconder todo, pues un poco debajo de la alfombra, para que no supiéramos qué es lo que estaba. Entonces, lo más importante es eso, que la comisión se haya dado cuenta de lo que está ocurriendo aquí en el Manero. Y es lo que nosotros hemos participado también esta tarde, nos han dado la palabra y lo primero que hemos expuesto es que íbamos en son de paz. Que lo que veníamos a decir era que también somos agricultores, también somos pescadores, somos toda clase de ciudadanos que estamos en el Manero y que queremos defenderlo y salvarlo, que no venimos a pelearnos con nadie, porque hay muchas formas, como ha dicho ella, de poder hacer las cosas. Entonces se puede hacer una agricultura que destroce el Mar Menor, esa es la que buscan algunos, que nos enfrentemos y demás, y esto, o bien podemos ir a una transición ecológica que incluso algunas organizaciones de agricultura industrial han reconocido que se está haciendo y que tenemos que seguir haciendo. Lo que le hemos pedido a la comisión es que nos acompañe en el proceso que hemos empezado también los ciudadanos, comprando en un sitio y no en el otro, promocionando ferias de agricultura ecológica y la agricultura ecológica en general, para que todo el proceso sea mucho más. ¿Por qué? Pues como han ido viendo ellos, tenemos una cantidad exagerada de nitratos que están entrando por la rambla de Alto. Hemos hecho un pequeño cálculo y demás, yo lo voy a poner. Así que lo has dicho hoy, dilo. Exactamente. Yo no lo pude ni apuntar. Sí, pues se reciben aproximadamente unos 140 litros por segundo, constantemente cada segundo, que vendrían a ser unos 12.096 metros cúbicos diarios, que eso equivale a un edificio, imaginando que tuviera una planta de 100 metros cada piso, 40 plantas. Eso es lo que va entrando a lo largo del año, que sería aproximadamente unos 4.400.000 metros cúbicos al año. Pero claro, lo malo es que eso no va solo, eso lleva también nitratos. ¿Qué cantidad de nitratos? Pues haciendo un cálculo de unos 300 miligramos por litro, nos sale que a lo largo de todo el año la cantidad de nitratos que entra es 1.324.000 toneladas. Eso si lo pusiéramos, por ejemplo, en camiones de esos frigoríficos de 18 metros y demás, ocuparían un kilo. Como si fueran a lo largo de todo el año tirando eso al más menos, imaginaros el efecto. ¿De dónde viene eso? Pues eso está clarísimo. Se lo hemos recordado porque nos lo ha dicho la presidenta. Y esto, claro, los científicos nos dicen una cosa, otros nos dicen otra. ¿De dónde sale eso realmente? Nosotros estuvimos con ello en el tema de la directiva de nitrato y la multa que le estaban poniendo a España. Entonces, le aconsejamos que revisara eso porque se había denunciado en España justamente por el tema de los nitratos, la cantidad de nitratos que se había vertido al Mar Menor y que nos iba a llegar una multa bastante importante. Es más, la misma Unión Europea ha hecho un informe y ha detectado que el 80 y tantos % de los nitratos provienen de la agricultura. La misma conclusión que se ha llegado aquí también en Murcia, el doctor Esteve y demás ha llegado a la misma conclusión. Entonces, le hemos aconsejado eso porque no hay duda ninguna de dónde viene eso. Y bueno, el tema es que lo que queremos sobre todo es eso, empezar a transicionar. Tuvimos hace poco tiempo un debate, la doctora Vicente, Eduardo Salazar, estuve también en la comunidad de Gante del Campo Cartagena y demás, y vimos justamente eso, ¿no? Que había un interés de que, quiere decir que lo que ellos estaban haciendo era toda la agricultura, ¿no? ¿Verdad? Es yo no quise levantar la mano porque si hubiera montado ahí, bueno, ¿no? Pero eso es una parte de la agricultura, que está en la industrial, pero la que da comer a la humanidad, en términos globales, el 80% son agriculturas familiares que no se casan. Y el 80% a su vez de los problemas ambientales lo provoca esa otro tipo de agricultura industrial. Es decir, si queremos tener puestos de trabajo, si queremos dar de comer a la humanidad, si queremos que esos alimentos sean sanos, que no tengan tantos pesticidas que pueden provocar cáncer, como dice el doctor Juan Antonio Ortega, del Hospital de la Resaca de Medicina Ambiental, pues tenemos que ir transicionando a esa agricultura ecológica. Pues bueno, ¿qué es lo que nos encontramos? Con un problema muy grande. Ya habéis visto, ¿no? El gobierno regional nos pone la zancadilla cada 2 por 3. Hasta pensamos que contrataron a la gente para ir en contra nuestra, pero bueno, lo fuimos superando todo y al final fue saliendo la verdad. Llegamos a conseguir, gracias también a vuestro apoyo, a otros colectivos, pues en llevar adelante la ILP. Y ahora tenemos una muy buena noticia que nos la ha dicho la profesora Vicente,
y que también ella la ha escuchado, que el día 15 se va a debatir, bueno, va a exponer la profesora Vicente, va a hacer la ponencia de la ILP, con lo cual ya va a empezar a moverse aquello en Madrid, en el Congreso de los Diputados, y posteriormente tocará la toma en consideración en el Pleno, si se vota a favor. La inmensa mayoría de los partidos están a favor y por unanimidad de votos. Solamente hay uno que ha dicho que él sabrá por qué, porque todos sus afiliados que le hemos ido diciendo si nos firmaban y demás, claro que sí, si esto no hay que tener ideología, si esto es el mal menor. ¿Sabéis? Ciertas personas que están en ciertos lugares que tienen tendencia a dividir a la gente, pero no les va a funcionar porque va a salir para adelante y vamos a ser uno de las primeras naciones, la primera nación en Europa que va a aprobar ese tipo de ley reconociendo la personalidad jurídica al más menor, que vosotros, como habéis estado hablando con nosotros, sabéis un poco de qué va, ¿no? Pero es reconocer derechos, porque el más menor no es realmente una piscina en la que yo me baño y demás, sino que es algo que está lleno de vida. Y si lo sabemos conservar, no nos ocurrirá lo mismo que ha ocurrido en otros países, como el lago del Mar de Salto, que aquí está fatal, huele bastante mal, como la mar chica que tenemos aquí abajo en Marruecos, sino quizás nos podemos parecer un poco a otro mar, un nombre complicado, pero que es muy parecido al Mar Menor, que lo tenemos en Túnez, que está en muy buen estado y que no tiene contaminación agrícola. Entonces, nosotros lo que queremos es transmitir ese mensaje de esperanza. El Mar Menor está muy mal, el Mar Menor está en la UCI, lo dice la profesora Teresa Vicente, ha sufrido ya varios infartos, ha tenido una atrofización en 2016 muy seria, en 2019 ese ecocidio, porque realmente lo que está ocurriendo es la destrucción de todo el sistema, se llama ecocidio. Ese ecocidio se ha manifestado en la matanza o en la anosia masiva de peces y de otro tipo de animales en 2019, el 12 de octubre en concreto, y después el 15 de agosto de 2021 volvió otra vez a ocurrir, pero con mucha mayor protección. El problema que tenemos ahora, y por eso le hemos surgido a esta comisión, que intente ayudarnos y también remarcárselo a todas las autoridades, que ya ha empezado con el tema de la sopa verde, con la eutrofización, con lo cual este año nos tenemos que puede ser incluso peor que el año pasado. Por eso no debemos de divulgar todas las organizaciones, al final de todo esto nos hemos reunido abajo, hemos hablado con periodistas, hemos dicho que todos estamos de acuerdo en cuáles son los orígenes del problema, cuáles son las causas y cómo tenemos que resolver lo que es adoptando una agricultura ecológica para solucionar bastante parte del problema, por lo menos un 80%. El problema es que tenemos que hacerlo y tenemos que hacerlo de forma urgente, porque si no, este año se volverá otra vez a repetir lo que ha ocurrido. Y la labor que está haciendo Soraya también muy importante, porque el día 20 en el Parlamento Europeo hemos hablado con Maite Monpó, que es la impulsora a nivel del Estado español, de España, y se va a debatir el tema de las leyes penales en el tema de medio ambiente. Entonces, es importante que cristalice ahí el concepto de ecocidio. Nos han pedido que lo explicáramos y hemos intentado con ellos explicarles qué consistía y significa eso. Cargarte un sistema natural, un ecosistema totalmente, o que te quede muy poco sano, ¿no? Como ha pasado con el. Entonces, tenemos mucha esperanza en que ella pues transmita eso. También hemos comentado que podría ser bueno que existieran juzgados ambientales para poder tratar todos los temas estos de forma conjunta y unificada. Y bueno, incluso que existiera un defensor del medio ambiente a nivel europeo. Que aquí dentro de la ILP se va a crear así, se va a existir un organismo que sería la Defensoría. Y bueno, como conocéis un poco cómo va la ILP del Mar Menor, pues la buena noticia es que sigue para adelante y posiblemente para el mes de mayo pues ya esté aprobada y en funcionamiento, lo cual va a suponer un hito histórico, porque en otros continentes sí se ha puesto en marcha el río Atrato, el Ganges, el Bonganí, etcétera, pero aquí en Europa y en España es la primera que se produce, con lo cual, por fin, tenemos una situación muy mala, es verdad, pero vamos a tener también algo muy bueno que ha sido un mérito de todos los murcianos y las mujeres. Entonces, pues agradeceros a vosotros toda la ayuda que habéis dado a ILP, porque habéis contribuido algo muy importante, algo histórico. Gracias. Soraya
que a lo mejor se me ha olvidado, lo recuerda perfectamente, que la ILP no iba a estar en esta reunión de esta visita. La tuvimos que poner, Sí, señor. la tuvimos que poner y pedir, Sí. y la votaron en contra. Y la votó en contra el PP. Bueno, claro, y que López no Díaz le interesaba. en unas declaraciones dijo que mentíamos, Ciudadanos. Sí, Era dijo que mentira. mentíamos. Y tuvimos que hablar con CS Europa porque en una entrevista dije, no, es que, y dije, pues ha dicho López Díaz que habéis mentido descaradamente. Y dije, no puede ser. Y contactamos de nuevo con ellos y dijeron que no, que se propuso por parte de Soraya del grupo de Ciudadanos por parte de Ciudadanos, y que ellos no la votaron. Y votaron en favor contra de que fuera y uno de las hice un asociaciones. vídeo además para explicarlo claramente. Solamente, perdona, para que no se me olvide luego, Sí. dentro de Renew Europe hemos pedido a la Comisión en varias ocasiones que haya en Europa una fiscalía especial. Muy bien. Juan Carlos Zapata lo conocéis todos, compañero del partido, y también ha estado ahí y también conseguimos meterlo en el programa para que diera su visión como catedrático en Ciudad Agrónomo y ahora pues cuéntanos, Juan Carlos. Pero tienes que elevar la voz, Lo si más no, no te escuchamos. significativo que veo de la administración de la movilización promotora de la ley es que ha visualizado en el país y en Europa un problema que era latente. La visualización del problema solo se producía con anterioridad en dos o tres ocasiones. Cuando había una riada, una dana, y venía la UME y se magnificaba. Esto no ha puesto en el escenario nacional y en el escenario europeo. Luego ha sido un logro muy importante. Pero aparte de conseguir que prospere esa iniciativa, el tema es más grave todavía. Más grave todavía. Ha hablado de 6 millones de 6 hectómetros cúbicos por la Rambla de la Luz. Por contaminación difusa, posiblemente se multiplique por 3. ¿Cómo hemos llegado a esto? Porque las cosas ahora es muy fácil analizar el tema. Bueno, esta es la realidad, con esto nos encontramos. No voy a disculpar a nadie, no voy a disculpar a nadie ni justificar que hemos llegado. Pero hay que ver la evolución en el tiempo y la dejación de funciones que ha habido, de quién la ha habido y qué se puede hacer. Y un problema. Todo se necesita, todo se necesita. Las cosas son más. En cuanto a competencias, pues, en cuanto a competencias, marco competencial de cada administración, está claro, está clarísimo. La administración central, a través del Ministerio de Transición y Confederación Geográfica, es la competente del dominio público de trabajo. Todo el sistema de drenaje y la masa de agua. Todo está claro. Tienen que velar y gestionar ese recurso. Pero luego tenemos las actividades que pueden provocar los vectores, que yo me acaba de decir, los vectores de presión sobre los. Esos vectores, la gestión y la competencia es exclusiva de la administración de la comunidad autónoma. Y aquí nos ponemos, se empiezan a echar los platos a la cabeza, cuando está clarísimo quién tiene las competencias en la agricultura, quién las tiene en la ordenación del territorio, en las distintas actividades económicas que son las. ¿Qué pasa? Ha habido dejación en ambos. En virtud, hasta el año 2000, diría que por ignorancia, desde el año 2000, ya por no tomar decisiones, que al final un evento climatológico, pues hace un semáforo. El semáforo se encendió hace 5 años. Entonces, ¿qué pasa? Pues esa es la realidad de la comunidad. Es más grave todavía. Es más grave. Me gusta hacer historia, porque sea cuestión de edad. Pero preparándome un poco la reunión, que luego en 5 minutos por verdad, el desorden mental que tenemos, lo que queremos decir, a enfocar las cosas en su correcta medida. Pero he encontrado cierto paralelismo entre dos desastres medioambientales que tienen esta. Son la Sierra de la Unión, la Sierra Minera y el Mar. Y empiezan los dos en el mismo año, prácticamente. 1960. 1960, los que somos jóvenes, no había motobombas para soterrar cuadros. De ahí los molinos que caracterizan el paisaje del campo de Cartagena. Que esa es otra.
Y tenían dos molinos, y esta mañana me lo preguntaba. Esa es otra. Esa es otra. Deliberadamente se separa, se habla del elefante. El ecosistema es toda la cuenca vertiente del mar. El mar menor es un plato encima de una nube. Es un plato. ¿Qué pasa? Si no podemos aislar estudiar esa masa de agua olvidándonos de dónde está. De toda la cuenca vertiente y lo que vierte. Y entonces, ¿qué pasa? Hay más vectores. No voy a entrar en la agricultura, soy ingeniero agrónomo, y este tema lo vemos de estudiar de profundidad. Pero hay otros vectores que perjudican, presionan. Uno de ellos es el minero. Hay que decirlo, aunque no está. Pero no Pero no lo he explicado, en la otra. Además existe un plan que se llama Trasán, que está en un plan decenal, que acaba en el 28, un programa de la Comunidad de Murcia, y que ya en el Prasán, cuando lo redactaron, hay un apartado para el mar menor. Y habla de los 35 millones de toneladas de metales pesados que hay, porque la contaminación por deriva aérea y por deriva superficial llega hasta el Pilar de la Granada, provincia de Alicante. Hay estudios de contaminación, recuerda, muy serios y que alertan de que tenemos un problema de contaminación por metales pesados. Son muy jóvenes, pero no os acordáis de que se cerró hace 30 años el lavadero Roberto, se cerró, y Como dice mi madre, que tiene 86 años, con sus amigas, hija, ¿qué cabeza se nos pone? A lo que iba, empezó el mar menor y a la ciudad minera a deteriorarse a partir del año 60. En el 90 se cerró. Y entonces se han elaborado planes para la recuperación. No se ha hecho nada. Si hubiera ido a ver, hubiera ido a un paseo por el interior de la sierra minera, hubiera quedado muerto. Veríais el agua de escorrentía de unos colores preciosos. Una coloración. Desde el dorado a violeta, pasando por todos los colores de la vida. Y es un vector de presión sobre la parte más al sur del cubeto, en la que tiene serios problemas. Llega a San Pedro, habita las salinas, la cigüeña y los patos por ahí, maravilloso. Pero conforme te vas al sur, y luego hay otro tema que hemos hablado, pero yo no soy científico, no soy profesor de universidad, pero no soy más ingeniero que científico. De hecho, allí lo que se han planteado, te das cuenta, son evidenciar el problema. Los científicos son muy dados a evidenciar los problemas, pero no dar soluciones. Hay que buscarse. Generalmente, ante un problema hay varias soluciones y no le gusta ninguna. Pero hay que tomar decisiones. Y una de las cosas que se ha comentado en la reunión pues, es que no hagamos nada. Hasta eso se ha llegado. Sí, Por parte de uno, vamos a esperar. ¿Qué esperan? No podemos esperar. Entonces, el problema es más urgente de lo que nos pensamos. Ahora mismo es la mejor época del año para ver aquello. Cuando estamos en la zona más fría, estamos en la seca, descendido el nivel del agua, y el ecosistema metabólicamente está más inactivo. Cuando llegue el verano, cuando llegue la primavera, suba la temperatura, la dinámica de aquello empieza a ponerse. Entonces, es un problema que se quiere tapar. Igual que se ha tapado durante 30 años el tema de la niña. Entonces, como dicen en mi pueblo, entre todos la mataron y ya se la reunió. La gobernanza. Y no es un problema de gobernanza. Hay un plan de vertido cero. Bueno, yo tengo una pila así de documentación que ya yo en la habitación es también. inmanejable de todo lo que se ha normalizado. Es la laguna más protegida de todo el mundo mundial. Hay 2 leyes, 2 decretos de consejería que se transforman en 2 leyes en un plazo de 3 años. Claro, han derogado 3 artículos y han modificado otros 3 sin entrar en marcha. La Comisión Europea, yo creo que ha sido muy buena la visita. Creo que es alarmante porque no hay toma de decisión. No hay toma de decisión ni gobernanza sobre lo que sea. Se están haciendo ahora mismo obras tanto por el gobierno central como por el gobierno de la nación. La nación y el de allí de región.
Las dos van conducentes a verter más sobre convertir la rama de la mujer en lo que es un río. Ya tiene la consideración de río porque es un cauce continuo. Porque están derivando de 7 y de 4 para canalizar todas las escorrentías a la rama de la mujer. Con eso es condenar toda la cubeta. Esto no tiene más, la batimetría se ha perdido, ya no tenemos 7 metros en ningún lado. Como hay otras ranas, se van a perder 20 centímetros de batimetría. Es muy complejo. Hace falta tomar decisiones. Decisiones que no van a gustar a todo el mundo, pero que se hace necesario. El Mar Menor tenía una capacidad hace unos años de 750 hectómetros. Ahora ya hay quien habla de 450. El efecto de dilución también. Más aumenta la concentración. Yo le voy a decir una cosa que no viene al caso, que se van a escandalizar mi amigo y muchos de vosotros. Los nitratos. Tenemos una espada de Damocles que en el 2027 pues, habrá que hacer algo, tendremos la fecha tope. En España, la mitad de los acuíferos están contaminados. En Murcia, salvo 2, están todos contaminados. Y algo habrá. Algo habrá. Pero yo voy a hacer una pequeña reflexión, porque siempre criminalizamos algo. Y cuando se criminaliza algo es para desenfocar otra serie de factores. ¿Y es qué estamos respirando ahora mismo? Pregunto. ¿Qué estoy respirando? No he contestado. Estoy respirando aire. En ese aire, el 19% es oxígeno, pero el 80% es nitrógeno. El nitrógeno forma parte de todos los aminoácidos que tenéis en el cuerpo, de toda la cadena de ADN y ARN de vuestros cromosomas. Es decir, sobredosis de más esos nitratos se convierten en nitritos, si los tomamos luego, bueno. Voy a hacer otro comentario. Si un alemán no hubiera descubierto la síntesis de nitrógeno, la población de este planeta ahora sería menos. Y si no existiera la agricultura y hubiera que darle de comer a todo el mundo, posiblemente tendríamos que ocupar 4 veces más de territorio para producir alimentos. No estoy en defensa de nadie, pero contextualicemos los problemas. Contextualicemos. Aquí se ha demonizado la agricultura y se nos ha olvidado que las redes de saneamiento de todos los términos municipales de la laguna son muy deficientes, que todo el sistema de depuración de agua, competencia administrativa de una empresa pública dependiente de la consejería correspondiente, hay que auditarlo, que cada vez que dejamos caer un resort encima de una zona, una capa impermeable, que cuando llueve recoge, filtra, que cuando hay correntías no solo va agua, sino va tierra, que si quitamos los cultivos tenemos un problema de erosión. El tema es muy complejo. ¿Dónde me sitúo? Puedo situar donde queráis. ¿Queréis que me sitúe en contra de los nitratos? Tengo argumentos para ello. Si queréis que me sitúe dentro de los defensores de la agricultura, también. Todo en esta vida es cuestionable. Pero sepamos dónde estamos y sobre todo a dónde queremos llegar. El Mar Menor que conocisteis, sois jóvenes o mayores, ya no lo vamos a tener. Yo lo primero que pediría es que los vectores de presión cesaran. Y luego vamos a ver de qué manera podemos retrotraer y llevar a cabo algunas. Porque no quieren extraer agua del acuífero, pero tampoco quieren extraer agua del acuífero, pero hay que poner un emisario para sacarlo. No mayor, no mayor, no. Es también delicado. Claro. ¿Qué hace? Los científicos diagnostican. Y los técnicos dan soluciones para hacer gustarnos. Entonces, hoy habéis tenido a los científicos. Lo bueno es tener datos aportados por la ciencia para poder tomar decisiones técnicas basadas en esos datos. El diagnóstico está claro, pero donde hay que hacerlo. Efectivamente puede haber, es decir, basados en la ciencia, puede haber decisiones que no sean exactamente iguales, pero en todo caso, ambas
tendrán una solución efectiva, con un mayor o menor coste o tal. De todos modos, si me permites una cosa, yo creo que a la hora de situarse, yo creo que en esto que decías, ¿no? ¿Dónde me sitúo? ¿En contra o a favor de los nitratos o de En los...? ocasiones me sitúo en un sitio y en otro. No, pero seguramente que la mejor forma, o dirás tú que eres ingeniero agrónomo, es situarse en un porcentaje de emisión o de utilización de fertilizantes que generen un porcentaje de residuos que sean capaces de regenerarse. Lo que sí que está claro es que entre lo que estamos viendo en Europa es que hoy en día contamos con métodos de lucha integrada contra plagas que hacen a la agricultura europea mucho menos dependiente de determinados pesticidas, por ejemplo el glifosato, de hace unos años. ¿Por qué? Porque tenemos más conocimiento y mucha más ciencia aportado al proceso de producción. Y eso supone indudablemente un cambio. Y los seres humanos lo que no nos gusta es el cambio. Normalmente queremos seguir haciendo lo mismo. Pero lo que no podemos es pretender resultados diferentes a la hora de contaminación, de polución, de impedir la regeneración con lo mismo. Y realmente Europa hoy tiene suficiente conocimiento aportado a la práctica agrícola para poder obtener resultados muy similares a lo que tenemos, una agricultura comercial que pueda realmente garantizar una muchísima menor emisión de residuos procedentes de la utilización de fertilizantes y pesticidas en nuestra producción agraria. Y lo cierto, y aquí hay muchísimas explotaciones europeas y también, por supuesto, españolas, que apuestan por ello. Lo que pasa es que, y hay muchísimos agricultores que son los primeros que defienden la labor que están haciendo, la labor de conservación. Lo que pasa es que hay un discurso mucho más simple, mucho más populista, mucho más de cara que es contra el sector agrario. No es verdad. Y los primeros que deberían levantar la mano para decir a mí no me meta en su discurso, somos nosotros. Indudablemente es muy difícil entender la conservación del medio ambiente, de los ecosistemas, sin la participación de los agricultores y de los ganaderos. Los ecosistemas que hoy tenemos y queremos preservar no estaban allí. Han sido el producto de la actuación del hombre durante mucho tiempo. Pero igual que eso, muchísimos deterioros y desastres ambientales tampoco estaban allí. El acuífero contaminado aquí no es que estaba ahí, el problema es el acuífero, porque el acuífero está muy contaminado, pero no estaba allí en el origen de los tiempos. Es proceso también de una serie de prácticas. Entonces yo creo que efectivamente, o sea, el problema no es afrontar esto como que el problema del Mar Menor es contra alguien, porque lo que es evidente, y sí que hemos visto y creo que ha quedado clarísimo con todos los sectores que los hemos visto, es que la contaminación, el deterioro ambiental del Mar Menor es contra todos y en primer lugar contra todos los murcianos, porque claro, el deterioro de la actividad económica, de una actividad que tiene enormes perjuicios, pero que hecha de forma sostenible, aplicando, que es el turismo, es enorme, porque cuántos miles de puestos de trabajo se pierden en un sector turístico. Es el 40% del sector. Claro. Tienen 4 veces más ingresos que la agricultura. Porque ¿dónde están todas las plazas hoteleras? ¿Qué pérdida de valor patrimonial de muchísimas familias murcianas que tienen aquí también? Bueno, porque como todo el mundo, hay grandes especuladores del suelo, pero también habrá gente que ha hecho su inversión en segunda vivienda para tener un complemento de la pensión. Yo no lo voy a meter en un fondo que luego no me da nada. Oye, y ahí me lo aseguro. Y que ve frustrada su propio futuro, su propia realización. El valor patrimonial
de los residentes del entorno de la laguna, lo ha cifrado el Banco de España. Lo ha cifrado por encima de 5.000 millones de euros. Y eso ha tenido su repercusión y su consecuencia, y nadie ha salido a comentarlo. Habrá que pagar. Han bajado los valores catastrales por iniciativa del Ministerio de Hacienda, han bajado los valores catastrales, con lo cual los IBIs han bajado el impuesto de bienes inmuebles. ¿Qué pasa? Los ayuntamientos no han bajado. Entonces, es un reconocimiento de que las cosas no se están haciendo bien. No quedaros con lo que he comentado del nitrógeno. No. Sí, pero para que también el tema de la laguna es muy complicado y tiene ciertas componentes de urgencia. La ILP pues no ha puesto en situación social y en el entorno mediático. Pero hay que presionar para que se tomen decisiones. Hay cosas que están cambiando, no seamos tampoco tan catastrofistas. El sistema agrario está cambiando. Por eso he discernido antes del conocimiento después del año 2000 y anterior al año 2000. Anterior al año 2000 se especulaba y había ciertas cuestiones. De hecho, la directiva de nitratos es del año 95. El gobierno de España transpuso un año después y la Consejería de Agricultura la transpuso 5 años en el 2000. Pero yo con esto que estaba diciendo de verdad, esta cosa demagógica de es contra un sector, demonizar, no, o sea, que es contra todos, y en primer lugar contra todos los murcianos, pone de manifiesto, que es lo que quería decir también, que lo aporta la ILP del reconocimiento de la personalidad jurídica, que avanzamos muchísimo en la concienciación de que toda la riqueza económica, actividad económica, proviene de la naturaleza. Si nosotros destruimos la biodiversidad, los ecosistemas que nos permiten generar actividad económica, estamos destruyéndonos a nosotros mismos. Y creo que el caso del Mar Menor, en una región como Murcia, donde su riqueza en distintos aspectos es tan valiosa, al ver el deterioro de este ecosistema, cómo esto se traslada al deterioro de la sociedad murciana, porque se deteriora su tejido social, se deteriora su tejido económico. Y este es un elemento fundamental, que nosotros, por ejemplo, en el Parlamento Europeo, yo el otro día cuando intervine en esta reunión internacional que se hizo desde la Universidad de Murcia, lo ponía de manifiesto. El valor que tiene el reconocimiento de la personalidad jurídica de un entorno único en Europa, porque es importante para Murcia, pero este entorno, este ecosistema ecológico es único en Europa. Que se le dote de personalidad jurídica es un avance, va a ser un avance brutal para la Unión Europea. Para avanzar en la protección medioambiental, porque tú has dicho una cosa antes y es absolutamente cierta. No solamente tiene todas las leyes de protección, es que tiene todas las figuras de protección de la Unión Europea, el Mar Menor. ¿Cuál es la foto de lo que hoy ve una delegación del Parlamento Europeo? La foto del fracaso de nuestra propia política ambiental a nivel europeo. Porque si un ecosistema que tiene todas las figuras de protección ha llegado a esta situación tan grave de desastre ecológico, oye, es que también hemos fallado, ¿no? Entonces, hay un elemento fundamental. Primero, no solo, es decir, en la Unión Europea no tenemos que pensar que dotando a un área de protección, de protección especial, ya lo hemos hecho. Dotándolo además de un presupuesto a las autoridades competentes para que gestione de forma adecuada, ya lo hemos hecho. No, oiga, hay que hacer lo siguiente, que es complicado, pero hay que hacerlo. Tenemos que dotarnos de órganos de control y vigilancia, porque tenemos que hacer un seguimiento. Claro, ¿qué nos sucede ahora cuando vamos a hablar con Sinkevichus y le decimos, oye, vete a ver el Mar Menor, vete tal? Dicen, claro, pero la gestión es competencia de los Estados miembros. Sí, oye, pero cuando el presupuesto es comunitario y es de todos los europeos, no puedes instalarte en la inacción diciendo, yo ya lo he declarado de especial protección, yo ya pongo dinero para que los gestores hagan una gestión adecuada e integrada conforme a las normas establecidas dentro de este marco especial de protección. Oiga, no lo hacen.
Oiga, no lo hacen. Oiga, no están dedicando los fondos que estamos de todos los europeos a protegerlo. Dice, ya, pero no es mi competencia. Ese es el gran fallo, esa es la gran falla que hay. Y que es auditar el sistema. debe auditar el sistema. Y debe... Una cosa es que no gestionen, pero el sistema hay que auditar. Claro. Hay que auditarlo. Y tenemos que mejorar esos sistemas de auditoría y de control, porque no podemos llegar a la situación final en que cuando tú ya vas contra un Estado miembro, has llegado a un proceso, en muchos casos, irreversible de restaurar la biodiversidad, la pérdida ecológica que se ha producido. Entonces, oiga, pues sí, esto es bastante complicado porque somos 27 Estados miembros, pero es que hay una cantidad enorme de recursos humanos y de recursos económicos que se dedican a la protección de los ecosistemas en la Unión Europea. Si usted no quiere controlar, vigilar, hacer responder, establecer sanciones de esto, lo que no tiene que hacer es proteger. Porque entonces estamos todos en una gran mentira. Usted está en una zona de especial protección, está en una zona de tal, está dentro de los CEPA, está dentro de tal. Oiga, no se cumple nada. Oiga, la Comunidad Autónoma de Murcia ejecuta el 50% de los fondos tal. Oiga, no, oiga, se están haciendo dos obras, como tú muy bien acabas de decir, cuyo resultado final va a ser contraproducente porque lo que va a hacer es derivar el vertido y aumentarlo. Y eso lo podemos financiar con cargo a fondos europeos. Entonces, cuando hablamos del reconocimiento de la personalidad jurídica de la naturaleza o de lo que nosotros estamos trabajando en el Parlamento Europeo, que es introducir el derecho a un medio ambiente sano como un derecho fundamental. Yo esta es una pelea que llevo en el Parlamento Europeo desde que estoy y el otro día aplaudía con las orejas cuando Macron, en el discurso que hace iniciando la presidencia europea, dijo que quería, bajo su presidencia, que la Carta de Derechos Fundamentales se modificara para dos cosas. Primera, introducir el derecho al medio ambiente sano como un derecho fundamental en la Carta, y segunda, introducir los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, a la vista de lo que están haciendo los colegas húngaros, polacos and company, como un derecho fundamental, incluido el derecho a la mujer. Vamos, yo ahí no me levanté, vamos, me levanté a aplaudir, pero entonces, y acabo, va en esta línea, es decir, no estamos solamente, la defensa hasta ahora de los derechos ambientales y de la legislación europea en el ámbito europeo ha sido cuando un particular se veía afectado en su propiedad, por la deriva del cauce del río, por el tema de residuos ilegales que pasaba por una zona, y lo que queremos es cambiar eso. No hay un bien único, individual, afectado, para poder ejercer el derecho ambiental, el derecho al curso limpio de ese río, a proteger ecosistemas de la laguna. No, hay un derecho colectivo. Y ese derecho colectivo o bien es porque es un derecho fundamental y es de todo, para defender la vida, defendemos, o bien porque la propia biodiversidad en sí misma no es objeto de protección, sino sujeto activo que tiene derecho a ser protegido. Por una vía o por otra, cambiamos la situación actual, que en buena parte es también responsable. Es decir, la Unión Europea, pues se ve, la Unión Europea que venga, que tal, pero la Unión Europea, a la hora de hacer estas visitas, cuando haga el informe, tiene también que asumir su responsabilidad. Y su responsabilidad es una responsabilidad de culpa y vigilando. Exacto. Y tiene responsabilidad en la protección del medio ambiente cuando dice que asume esa función, y tiene también responsabilidad en la ejecución de un dinero que no es suyo, que es de los 500 millones de europeos, que no puede simplemente lavarse las manos al arbitrio de que una autoridad regional o una autoridad nacional no solamente no ejecute debidamente, sino que ejecute en la dirección contraria. Y yo creo que eso, o sea, en ese camino de la ILP, o bien personalidad jurídica, o bien reconocimiento de un derecho fundamental de todos, venga, yo soy eslovaco, pero tengo derecho
a que la laguna o este ecosistema único en Europa esté efectivamente preservado y garantizado. Y pido a la Unión Europea que con mi dinero no se hagan actuaciones que van en contra de preservarle, o pido que con mi dinero se vigile que no vamos a llegar tarde a una pérdida irreversible de un ecosistema que quiero conservar. Acabo ya. Eso lo puede hacer la Unión Europea mucho mejor que un gobierno autonómico y que un gobierno nacional, que comete y tiene la gran tentación de cometer el error de adoptar medidas pensando en 4 años, o en 2, porque últimamente las elecciones son en 2, o en 6 meses, porque nada más gobernar y así, ahora ya, como la dinámica española, dice, oye, ya estoy gobernando, ya a ver cuándo puedo ver, tal, cuándo puedo convocar. O sea, no se pueden tomar medidas para un ecosistema único con datos sin fin, ¿no? Con referencias históricas de cómo se ha ido generando, pensando en las próximas elecciones, sino efectivamente en las próximas generaciones. Ahí la Unión Europea, que nadie le sabemos, el funcionario que está allí del señor Holmenkel, ese señor ya no le va a votar a nadie, además no se presenta, es funcionario, incluso el comisario, que Sinkevičius le habéis conocido, vamos, de casualidad. Si no lo conocéis, como le llamamos allí en el Parlamento, sin vicios. Vicios ninguno. Ven aquí sin vicios. Tú que estés libre de vicio. Le habéis conocido de casualidad, pero ¿quién conoce a Sinkevičius? Nadie, por favor. Quiero decir, no está bajo la presión de una elección. Y por lo tanto, también, es decir, tiene mucha más capacidad de actuación pensando en actuaciones muy a largo plazo. Y esto es muy importante. Y por eso yo valoro también tanto la ILP, porque se alinea con esta batalla que llevamos en el Parlamento del reconocimiento de derechos. Lo que acabas de decir está en la línea del buen gobierno, que es lo que nos falta aquí. Leyes de buen gobierno, principios en los cuales se gasta el dinero de forma eficiente, también que la gente que lo esté gastando asuma su responsabilidad, que es el fallo que tenemos aquí. Lo gastamos en cualquier cosa que está en para dárselo a los amigos, que se lleven una comisión y demás, pero no busco que todo el mal menor esté protegido y que le vaya a hacer algo beneficioso. Aquí hemos hablado de muchas cosas, no sé si puedo tocar todas, ¿no? Pero sobre todo tenemos que tener en cuenta lo que ya he dicho, que tenemos unos determinados límites que se llaman la economía de la rosquilla o del dodo, o sea, así, que no podemos sobrepasarlos. ¿Por qué? Porque no podemos comer dinero. El dinero sirve para ciertas cosas. Y entonces podemos, por eso, pues, producir unas cosechas y demás. Pero en el momento que hagamos como ahora, que empecemos a tirar nitratos al destajo y demás, pues no hemos cargado el mar menor. Y no solamente eso, no vamos a poder bañarnos como nos ocurrió el año pasado, que pusieron la bandera roja. Y al final el mar menor será algo que será totalmente insoportable. El tema de la agricultura y las dos clases que hay y demás, tenemos que tener en cuenta el tema de la erosión, y con la agricultura ecológica no se deja tanto espacio libre entre, no hay tanto monocultivo, no se utiliza tanto pesticidas. Ha habido gente que se ha ahorrado un montonazo de dinero de no utilizar tantos pesticidas. Incluso, yo voy a ser el mismo, la han amenazado de muerte a esta persona que ha asesorado a este agricultor, si eso lo vemos así, pero nosotros lo aceptamos. Pero vamos a ir para adelante. No queremos ver la tierra convertida en harina, que eso cuando arrastra todos los nitratos y los fosfatos para el mar menor. Queremos una tierra sólida, llena de biodiversidad, en la cual los conejos no estén perseguidos, no estén perseguidos que haya una mariposa, que haya una abeja, porque nos la hemos cargado todo, nada que hay lechuga y punto, y se acabó. Eso no es lo que queremos. Lo que queremos es que haya una agricultura que nos dé salud, que tenga un buen sabor y que además pues nos alimente, porque vuelvo a repetir, el 80% de los alimentos a nivel mundial los produce la agricultura familiar, que no solo. Eso es muy importante. Y bueno, tenemos que buscar soluciones en origen. Dice gente, tenemos que buscar soluciones en origen, pero soluciones basadas en la naturaleza. Hay que ir juntando todo. Soluciones en origen basadas en la naturaleza. Y una muy importante, no puede resolverlo todo, como la araña esta finlandesa está por ahí, pero sí que puede solucionar el tema de los nitratos al mar menor, porque utiliza mucho menos. Es más, en una parte del mar menor están permitidos un tipo de nitratos y en otra están permitidos los nitratos de origen químico en la zona
uno, si no recuerdo mal, tiene que utilizarse otro tipo, y en la zona base que está. 1500 metros, ¿no? La franja. Sí. Cuestión de vulnerabilidad. ¿Y por qué no lo aplicamos a todos si están viendo tan mal y estamos viendo todo lo que está ocurriendo? Ahora parece que eso eran 1500 metros, que eran como 2000 hectáreas y se ha ampliado a 11.000, ¿no? Nos dijo ayer el consejero. A ver, Joaquín Ignacio, ¿quería comentar algo? Joaquín. Sí, perdonadme, es que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ustedes dicen, sobre todo lo que dice Carlos, que no es solo la agricultura, pero en la agricultura nos hemos desviado de nuestro tema. Nuestro tema es que cuando Juanjo Molina presidió la Comisión de la Ley del Mar Menor, en la que trabajamos varios de aquí, hablamos y conseguimos que el PP aceptara agricultura sostenible, no es agricultura ecológica. Lo digo, Pedro, porque hay agricultura ecológica que no es sostenible. Porque no sé si vosotros lo sabéis, en agricultura ecológica está permitido el sulfato de hierro, el azufre, el cobre. Entonces, si uno no lo utiliza bien, está contaminando igual. Muchas de las contaminaciones de la Sierra Nevada son sulfatos de hierro, básicamente. Entonces, nosotros nos centramos en esa mesa de trabajo, que era lo que decía Europa, agricultura sostenible. A mí me da igual que sea más ecológica o menos ecológica. Es más lo que decía Pedro, una agricultura familiar, de la que utilice los recursos, y tú lo has dicho también, para contaminar lo menos posible y sacar las máximas producciones. Pero no nos centremos solo en ecológica, porque las grandes empresas estas que hablamos ya están haciendo lo mismo con la agricultura ecológica. Están poniendo macroplantaciones de agricultura ecológica en la cual están utilizando lo que dice la ley que pueden utilizar, pero en cantidades máximas para producir más o no tener esas pérdidas que ellos dicen que hay de producción, y en cambio se están contaminando igual. O sea, hay agricultura ecológica que no son sostenibles. Eso es lo que quiero que cuando hablemos de estos temas lo digamos, porque algunos puede decir, o algún periodista te lo puede coger y te puede decir. No, yo que quería hablar. No. Lo decía porque eso fue uno de los temas que tú lo sabes, que hablamos en la mesa de trabajo y conseguimos que el PP lo metiera en la ley. Y dentro de la agricultura sostenible estaba la biológica, la ecológica y otra. Bueno, al final, Cuando no lo metió el PP, lo metimos nosotros. Lo que pasa es que al final se metió ecológico. No, lo metimos nosotros, que conseguimos que el PP lo aceptara, pero lo metimos nosotros. ¿Quién más quería comentar algo? Carlos, levántate y te lo vale. Y Miguel de Pérez, y venga, ¿alguien más de aquí? ¿Comentar algo más? O sea, Pardo, Miguel y cerramos. ¿Y Tomás también? Yo quería solamente añadir una cosita. Como nacido y crecido allí, creo que Aumenta un poquito la voz, ya ¿vale? se acerca al problema, pero no te vayas con la sensación de que lo conoces. No. Pardo, no. Bueno, yo soy José Antonio Pardo, soy soy murciano de pura cepa. Yo en este caso voy a hablar en representación de los productores y exportadores y a su vez también voy a meter en el sector de la política empresarial. O sea, esto es un conflicto de intereses. Un conflicto de intereses a nivel comercial y a nivel político. Está claro. A nivel comercial y a nivel político. Y a nivel social. ¿Qué pasa? En los lobbies, también sí, con la globalización sabemos lo que ha pasado, pero yo creo que se cierran puertas y se abren muchas más, si queremos. ¿Qué pasa? Pues a mí se me han ocurrido muchas veces las cosas, se han trasladado, están en el grupo de agricultura 5 años y agua. Hemos aportado cosas, no han llegado al sitio, a lo mejor porque, bueno, por medio ha habido un escalón que no se ha sabido resolver. Pero tengo que decir que posiblemente una de las puertas o de las grandes puertas que se pueda abrir sea que si se ponen remedios, y lo hay, y tenerlo en cuenta, de que bajo la perspectiva de que hay unos cultivos que se pueden hacer hidropónicos, donde se reutiliza prácticamente toda el agua, ahora mismo se está yendo al subsuelo, el 90% del agua, no el 90%, casi el 90% del agua, que se va a ese cuaternario, Juan Carlos sabe, ese cuaternario que está en una bolsa de agua grandísima que es 3 veces superior a la almacenada. ¿Qué pasa?
Porque esos cultivos hidropónicos, esos cultivos que se pueden hacer biológicos, hay que mentalizar. Y sobre todo, voy a los políticos, a Bruselas. ¿Para qué? El germen, ese germen comercial que he entendido. Hoy, por ejemplo, la noche está volando a Sudáfrica un exportador de música. No voy a decir de dónde, de quién, ¿para qué? Importador de Alemania y de Holanda. A través de Holanda se hace el tránsito, el tráfico de todos los alimentos de los. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que estamos admitiendo, importando productos de terceros países, por ejemplo, los cítricos, ya los valencianos, que tienen muchas más agallas a través de sus sindicatos y, por supuesto, la colaboración de todo el sector citrícola, sobre todo de naranja, se han puesto de acuerdo. Simopu ha ido acompañando al sector a Bruselas y han conseguido que haya un tratamiento en frío. Por ejemplo, tratamiento en frío, no me estoy metiendo ahora por unitarlo, pero es un síntoma para que aquí se revalorice, porque vamos a tener un gran problema medioambiental. En el momento que en el Mar Menor, Murcia no es más menor, Murcia es una extensión muy grande que tiene muchos cultivos arbóreos que nos están dando oxígeno. Entonces, se pueden perder. Por ejemplo, este año las naranjas han estado caput, a cero. O sea, dándolas porque se las lleven, pero no están ahí. Los limones, pues, han tenido un pequeño respiro, pero son los productores en limón. Estamos haciendo 1.800.000 toneladas de limón, que este año ha bajado la producción. Pero cuidado, que hay un límite en el consumo. Y Turquía, Marruecos, Egipto, que no nos llevan, están admitiendo en Europa pesticidas y demás que a nosotros no nos toleran. Los mismos supermercados abren la mano cuando son productos importados, cuando son productos españoles, nos cierran. Entonces, eso es lo que hay que comprar. ¿Por qué? Porque no sé si los mismos exportadores de limón son importadores. Ahora mismo estoy diciendo que están en Sudáfrica mañana, preparando la campaña que viene, que nos soslaya, la campaña nuestra del limón verde, que empieza en abril y terminaba en agosto. Ahora, en 2 meses ya termina, ¿por qué? Porque vienen los productos de fuera. Me refiero, eso es un tema que tenéis que tenerlo en cuenta. Yo me he dedicado a vosotros, los que estáis en la política europea, que ya está hablando. Pero sobre todo, la ventana que se abre podría ser ese cultivo hidropónico, o hacer otra diversificación en ese cultivo que sea, por supuesto, más sostenible y más viable. Ahora, como dice Joaquín, que a lo mejor estamos cambiando el hierro por lo otro y a lo mejor 50.000 más. Entonces, esos lobbies que hay, igual que el de la ganadería, los lixiviados que se transmiten a través de esas aguas que están en las escorrentías y no escorrentías que están continuamente fluyendo a la rambla del Albufón y a otras mini ramblas que hay, que no solamente son ramblas, son mini ramblas que esos acuíferos se descolan hacia el acuífero y contaminan. Ese no es menor, que a lo mejor la cola es una de las soluciones. No soy de vos, porque no voy a llevar esa bandera nunca. Pero hay que. Eso es un cóctel del Mar Menor, que claro, hay mucha gente viviendo de eso, de la agricultura, me refiero, que pueden cambiar también el chip, porque, por ejemplo, una idea que se me ha ocurrido hace poco, como cambiar los limones en vez de madurarlos con acetil, con la huella de carbono, mandarlos limones españoles verdes, pues claro, nosotros se nos soslaya de la campaña, se desperdician los limones, porque los limones tienen que ser de color, igual que las naranjas también tienen que ser de color. Pero hay una cosa, las naranjas tienen un grado gris que tiene que dejarlo que se madure, y tiene, por eso sentido. El limón podemos tener ese tema, pero me refiero a esa solución.
Es decir, marca de denominación de origen más menor, pero con ese sentido. Cultivo hidropónico y claro, el naranjo, el limonero en naranjo no se puede cultivar con un motor hidropónico. No se puede cultivar, pero bueno, habrá que darle solución ecológica. Con el estiércol sostenible, digo que el estiércol que se tiene en garrafa ahora. Entonces, ese es el tema que tenéis que echar, los que estáis ahí, digo, los que estáis en las mesas que tenéis también que escuchar a la producción, no por export, que va siempre a exportar cada vez más y ganar más dinero, e importar, sino a ese sector que somos entre los productores, que podemos cambiar el chip, es un tema muy importante que quizá con esa denominación de origen, porque claro, hay supermercados ya, que por ejemplo Agroluca, yo el otro día estuve hablando con los de Agroluca, que es una empresa que salió familiar, el papá y la mamá, haciendo 4 lechugas en el RAL, y eso, y bueno, pues ahí tienen, no sé, todos los supermercados europeos llenos de lechugas de ellos, y es concretamente una finca que compraron junto al resort del Mar Menor en Torre Pacheco, de 560 tablas, 556 hectáreas, ya no la plantan. ¿Por qué? Porque su supermercado, uno de los supermercados, no es cuestión de decir cuál, le ha vetado de que la lechuga del Mar Menor. Cuidado, cuidado, el tema es grave. El tema es grave. Y eso no se va con lo otro. Aunque las producciones van a caer, se va a dejar de producir, porque ahora mismo nosotros lo que tenemos en Murcia. ¿Sabéis lo que tenemos en Murcia? Un mapa de España donde nos regula que en el mes de enero, febrero, incluso noviembre, diciembre, tenemos las mejores temperaturas con Canarias. Eso no lo pueden competir los de La Mancha, los de Castilla y León. No, tenemos un privilegio. Y que no lo hemos sabido transmitir, pero bueno, hay que echarlo en el coste y ver la manera de defender. Es un tema en origen y en destino. Gracias, Carlos. Miguel, rápido. Quería preguntar acerca de la personalidad jurídica del señor. ¿Qué consecuencias prácticas lleva? Y luego, claro, o sea, la capacidad de personalidad jurídica necesita primero un órgano que no sé cómo está planteado, quién lo va a funcionar. Y por otro lado, ¿qué colisión hay con los derechos y obligaciones pues, de administraciones públicas, de personas que tienen la casita allí? En fin, todo eso me pierdo. No pregunto por ignorancia, no por otra cosa. Pero, sí, bueno, sí, y ya contesté. Sí, es muy rápido. A ver, bueno, primero agradeceros vuestra presencia aquí en primer lugar y la y luego, a sabiendo de la posible responsabilidad que tienen las administraciones, en este caso los profesionales, en mayor medida, tanto en vigilando como en la ejecución del presupuesto que pueda venir, mi pregunta es muy sencilla, es si, por ejemplo, en las visitas que vosotros realizáis aquí, incluso cuando viene el comisario, esa obstaculización que tiene el sistema regional, alguna anecdótica, como lo de los coches, como que no haya barcos en el Mar Menor para que por eso vaya a la visita, de manera reglamentaria y demás, pero otras no tanto, como echar tierra, como quitar con una mano la agua para ese momento determinado, si puede tener algún tipo de responsabilidad. En ese sentido, no, que sea amonestación o elaborar un informe para que pueda ir a la fiscalía en caso que esté ya judicializado penalmente, efectivamente. Un tipo de expediente que además obligan al funcionario y le pondrá una tesitura de tener que ordenar algo que me han dicho a mí a realizar, pues, sin duda, una acción, una práctica pseudo mafiosa. Pues, si quieres, pero le contestas a Miguel el tema de yo sobre el tema ese pseudo-mafioso y tal, comentar que yo trabajo en la Consejería de Medio Ambiente. Me han cesado en menos de un año, 2 veces. Yo voy a seguir defendiendo lo que tengo que hacer. Por lo cual, nos veremos las caras que nos tengamos que ver. Yo sonará a vosotros, ¿no? Vale, el tema. Vente para acá que algunos de ciudadanos también dan problemas. Vale, la que vaya a funcionar el cesado después de la comida.
Sí, pues nada, que se puede casar con el director del tema de la personalidad pública. ¿Qué consecuencias tiene? Pues supone un cambio desde el punto de vista, ahora sí lo sé explicar, porque desde el punto de vista antropocéntrico significa visto por el ser humano y el perfil del ser humano, de coger, explotar, utilizar, etcétera, etcétera, a un punto de vista egocéntrico o biocéntrico. Es decir, vamos a fijarnos en el más menor que tiene valor por sí mismo. Pongamos por caso el paisaje, las piedras, los animales que viven ahí y demás. Entonces, sería el cambio entre verlo como una piscina, que yo me voy a ir a bañar, y mira, una cañita la carga más o menos ya, pero yo me tengo que bañar. No, tú te tienes que bañar, pero también tenemos que conservar más o menos porque aunque esas algas que están ahí, están haciendo una función. Entonces, lo que queremos es un mar menor lleno de vida. Entonces, lo miramos por su valor intrínseco, por el mismo el error que ha tenido la administración regional, que hay que hacer adaptaciones, un poquito por aquí, un poquito por allá, y nunca mirar al mar menor por sí mismo y mucho menos su beneficio, el beneficio de ellos. Os voy a poner un caso de un río en concreto que se le reconoció la personalidad jurídica. Se construyó una presa y entonces serían los indígenas y demás, pues acudieron a los tribunales y el juez dijo que se tenía que quitar esa presa porque estorbaba y perjudicaba al ser o a la personalidad y al fluir natural de ese río. Claro, lo podemos utilizar, lo tenéis de hacer polvo, ¿no? Incluso los mismos seres humanos, cualquier pez y demás. Entonces, el juez dictaminó eso. Aspectos prácticos, pues se le reconoce una serie de derechos. Se va a hacer una carta de derechos que va a hacer también por en el Parlamento Europeo, creo que en el Consejo Económico y Social se está reconociendo una serie de derechos de la naturaleza. El derecho a asistir como tal, a contar con vida, a que no se le contamine. Cuando alguien viola ese tipo de derechos, cualquiera de nosotros puede ir a juzgado. Y entonces, si hemos hecho un gasto y demás, a que se nos restituya si hemos ganado ese juicio. Se tramitaría también, si queda demostrado que ha habido un daño, pues por la vía de urgencia y demás. Se puede ir por la vía civil, penal, contencioso administrativa y demás. Los órganos de gobernanza, pues estaría uno que lo llama la profesora Vicente la defensoría del mar menor. Estaría por un lado los protectores, que sería la administración, y los ciudadanos, en el cual los ciudadanos tendríamos los 6 miembros, la administración estatal y la regional, y nosotros seríamos 7 ciudadanos que se elegirían por referéndum. Se presentan a la gente y demás, o se hace por sorteo, o como se decida finalmente. Eso por un lado. Por otro lado, estaría un comité científico independiente, no como el que tenemos ahora, está totalmente desprestigiado. Hay científicos que lo califican así, bueno, y el portavoz que se ha quedado solo es justamente el que habla en nombre de todos y el que mayor desprestigio tiene, ¿no? Entonces, de esto no ocurriría, existirían como 3 niveles, nivel regional, nivel estatal, nivel europeo, internacional, el cual lo que dijeran los técnicos, se me ha ocurrido no sé qué cosas, pues si vamos a ver si eso de manera internacional y tal, es reconocible o no es reconocible. Y después estaría con unos tutores que serían todas las administraciones, incluso los sectores y demás, y que debatirían pues, las distintas medidas que se van a tomar. En principio, el comité científico respondería a las dudas que tuvieran los protectores del mar menor y entonces, de acuerdo con lo que dijera el comité científico y se tuviera dentro de esa organización, pues se propondría una serie de medidas. Hasta ahí es lo que sabemos hasta ahora, ¿no? Entonces, eso tendrá que desarrollarse y demás, pero tiene una potencialidad bastante buena de que los ciudadanos podamos aportar soluciones y que se mire realmente, no hemos dicho, cada 4 años vamos a hacer esto y lo otro, va a la prisa y corriendo para decir que yo he hecho algo por el mar menor, o mirar también a medio o largo plazo para buscar que el mar menor pues, quede realmente. Un tema muy grueso, el tema de la agricultura ecológica está regulado por la normativa europea, la sostenible precisión, es algo que está ahí puesto, no sabemos exactamente qué es lo que es, tiene unos controles, tiene una normativa europea, tiene unos controles que es el Consejo de Agricultura Ecológica periódicamente lo va haciendo que en el resto de la agricultura no ocurre eso. Entonces debemos tener en cuenta esa cuestión porque es la que nosotros pensamos que más se tiene que comentar. El tema este de la hidropónica y demás, bueno, si queréis podemos hacer con nuestra ingeniera agrónoma, especialista en agroecología, un debate sobre el tema este y ella en un Zoom os va explicando
las ventajas o inconvenientes que pueda tener este tipo de agricultura. Pero tenéis que tener en cuenta una cosa muy importante, aparte de la hidroponía y demás, que en la agricultura normal y corriente es muy importante los suelos. Y en la clase de agricultura que estamos teniendo ahora mismo, nos está dejando sin agua porque estamos en un cambio climático que en ningún sitio va a haber agua. Da igual que la quiera traer del Tajo de no sé dónde porque no va a tener ningún sitio. Ese es uno de los problemas. Y los suelos se están quedando estériles. La gente se está yendo de aquí, se va a empezar a ir, a bajar los suelos estériles y además menos contaminados. Tenemos que tenerlo en cuenta. Con el tema de la hidroponía, yo se lo puedo poner a María Carmen Pérez que me explique las ventajas y las desventajas que tiene. Sí, yo creo que ese tema que tú dices, Pardo, hay otro compañero, no sé si es Adrián Vázquez, es Adrián o Teórica, ¿no? ¿Quién lleva eso en Europa? Adrián está en la Comisión de Agricultura. Adrián. De todos modos, a mí sí que me gustaría decir ahí una cosa. Yo estoy, yo sí que creo que hay agricultura sostenible y que la agricultura ecológica es un tipo de agricultura que además está regulada, pero yo sinceramente creo que hay, y de hecho estoy absolutamente convencida que el sector agrario europeo en general, no todo, pero una buena parte del sector agrario europeo está en una agricultura que es comercial. Aquí se producen efectivamente lechugas, habéis hablado de lechugas, que se las va a comer mi compañero eslovaco por la noche. Y hablar de una agricultura sostenible no significa hablar de una agricultura que tiene que ser de autoconsumo. Es decir, podemos seguir teniendo, esta es mi opinión, un sector agrícola, comercial, pero mucho más sostenible. Y de hecho, puede ser más rentable. Es mucho más rentable porque además garantiza mucho más la continuidad. Si nosotros hacemos desaparecer la utilización de glifosato, estamos garantizando un uso mucho más sano del suelo, con mucho más nutrientes para generaciones futuras. En todo caso, también para mi hijo, si la explotación es mía. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo con eso y además con el término de agricultura sostenible y con el planteamiento que estamos haciendo ahora. Y por eso además defiendo mucho a los agricultores y a muchas explotaciones agrícolas que están haciendo ese esfuerzo. Y me parece que el discurso de brocha gorda de la criminalización, del sector agrícola, oiga, cuando se habla de sector agrícola, hay que hablar de muchas agriculturas que tenemos en Europa y, por ejemplo, que tenemos en España. Cuando uno habla de la ganadería, hay que hablar de mucho tipo de ganadería. Ganadería industrial, ganadería de montaña, ganadería extensiva, que no tiene a lo mejor ningún tipo de comercialización económica rentable, pero que está garantizando ocupación del territorio, y yo la tengo que apoyar, y no tengo que apoyar otra. Es complejo, pero aquellos que solamente hablan o se eligen en portavoces de un tipo de agricultura o de un tipo de ganadería, yo para empezar ya me opongo. Digo, oiga, no sé, pero para empezar a hablar me opongo. Luego, tú indudablemente hablar de un tema que está muy presente en todos los debates del Parlamento Europeo, en el ámbito de la política comercial y de la política agrícola. Si nosotros establecemos una serie de criterios y prohibiciones a nuestros productores, tenemos que establecer los mismos para todo lo que llega de fuera. Parece muy simple en el enunciado, pero es un poquito más complejo, porque no cualquier norma que nosotros establecemos para garantizar no solamente la seguridad alimentaria de lo que comemos, porque una cosa puede ser segura, no puede contener veneno, pero en su producción puede ser elementos muy perjudiciales para el medio entorno. Yo puedo garantizarlo en mi territorio, pero no puedo garantizarlo en Sudáfrica. Entonces, claro, tenemos siempre que medir. Oiga, lo mismo que me exigen a mí que sean los artículos que importamos. Pero claro, tenemos la Organización Mundial del Comercio y no toda objeción en cuanto a la utilización de una forma de producción puede cerrar una barrera al comercio de la entrada de Europa de determinados productos. Entre otras cosas porque inmediatamente, como medida recíproca, se nos cerrarían a nosotros. Y buena parte del sector agrícola español es un sector exportador. Entonces, en el enunciado, que estoy de acuerdo, y Europa debe tener también en cuenta una cierta reciprocidad.
Pero, y nosotros además que defendemos el comercio, yo soy una gran defensora del libre comercio, me parece que el libre comercio siempre aporta beneficio, es decir, lo que no aporta ningún beneficio es la autarquía. No es tan simple como tú lo enuncias, aunque efectivamente esa es una reivindicación histórica, pero hay que tener en cuenta que algunas normas no podemos aplicarlo así, de que te cierro la frontera porque es que te la cierran a ti también, e indudablemente nuestro sector es también muy dependiente de todos los acuerdos de libre comercio que tenemos con otras normas. Y por último, que tú lo has explicado muy bien, pero en una cuestión práctica, el reconocimiento de la personalidad jurídica. Imagínate que hay un efecto inmediato que es la acción popular. Es decir, si el Mar Menor es titular de derechos, cualquier ciudadano murciano, yo desde Valladolid, puedo ejercer la acción popular por vulneración de sus derechos. Entonces, como se puede tener la acción popular sin el reconocimiento jurídico de la naturaleza, sí, si hubiera un reconocimiento de acción popular para el ejercicio de derechos ambientales y tal. Segundo elemento, en el momento en el que estableces esa figura de personalidad jurídica, tú lo has dicho, hay que establecer una figura de tutela. Y alguien tiene que tutelar sus derechos. Esa tutela siempre será una figura colectiva, donde formarán parte las administraciones, el comité científico y representantes ciudadanos de distintas organizaciones. Ya se vería cómo se articula. Pero ¿eso qué sucede? Que no solamente la decisión sobre hacer dos grandes obras a las que tú te referías antes, cuyo objetivo final es un incremento de los vertidos y no su eliminación, podrá hacerse por un gobierno de un color concreto en un momento determinado, porque deberá ser acordada de forma unánime, consensuada, en aquel organismo que de forma jurídica y reconocida por ley ejerce las funciones de tutela. Y por último, no afecta a ningún derecho de ningún ciudadano que en defensa, por ejemplo, de su patrimonio o de sus derechos afectados, pueda también ejercerles, no en nombre del Mar Menor, pero si yo mañana tengo una casa, tengo una parcela y esta obra del colector lo que va a hacer va a ser comerse metros de mi parcela o echarme residuos en la misma o impedirme que yo siga con mi explotación agrícola sostenible, porque tal, yo puedo en mi nombre, por estar afectada en un derecho, ejercer. No lo ejerzo en nombre del Mar Menor, es decir, no restringe ningún derecho de los ciudadanos, el que está cerca de la casa, el que tiene su parcela, para poder ir a los tribunales y ejercer su derecho a un medio ambiente limpio, a que mi parcela tal, pero sí amplía los derechos de todos porque va a colocar sobre ese entorno jurídicamente protegido, con personalidad protegida, una tutela colectiva para evitar acciones que le perjudiquen, porque deben ser consensuadas, y para que cualquier ciudadano, no en su nombre, pero sí en nombre del Mar Menor, pueda efectivamente ejercer sus derechos. De forma práctica, así. Y para las administraciones públicas sí que hay una restricción de competencia o por lo menos ciertas barreras. Cierta barrera, en el caso, por ejemplo, concreto, en el plan integrado de gestión del Mar Menor, para adoptar una decisión tienes que pasar por el órgano de tutela, en el que hay una representación muy plural y deberás tener, luego claro, también en la ley habrá que regularlo exactamente, pero en todo caso no podrás hacerlo con la oposición de quien ejerce la tutela del Mar Menor. Por lo tanto, te obliga a buscar, no por una decisión política, bueno, vamos a buscar un gran consenso, es que jurídicamente, para que el gobierno de Murcia tome la decisión de gastarse esta cantidad de dinero en esta determinada obra, tienes que tener el consentimiento de quien ejerce la tutela, que es indudablemente un órgano colectivo. La historia es que, o sea, lo que se intenta es que ese órgano de tutelaje sea lo más plural posible y represente los intereses de la sociedad. Entonces, en cierta modo, claro que limita el poder de la administración en cuanto a las tomas de decisiones, de ejecución, de tal. ¿Por qué? Porque compartes ese poder con un amplio sector más amplio de la sociedad que por ley sí tiene obligación, sí tiene derecho
a oponerse. Y una situación de bloqueo en la tutela de la personalidad política puede suponer una paralización de todo. No debería, porque el número es más. En todo caso, no más paralización que la que tenemos en el Mar Menor durante años. Bueno, yo creo que ha sido estupendo. Ha sido maravilloso. Soraya, ni más ni menos, de diputada y más menos. Ahora lo que toca es bajarnos abajo a tomar una cerveza, Soraya. Bueno, vamos a hacernos una fotita, que no Mira la foto la del redes. grupo. Venga, súbete por aquí. Así la pongo aquí. Quitamos un poco esto. A ver, ahí, ¿nos ponemos todos? Aunque sea, vamos a empezar. Una arriba y una abajo. Vamos todos con mascarilla, ¿verdad? Sí, Hay que decir una menor, ¿eh? Una. Sí. Bueno, no tenemos ni que reírnos. Con esto de la mascarilla te la puedes estar cabreada y no se nota. Tú lo abrimos. Desde aquí estaba yo feliz. Solo falta con mascarilla y los ojos cerrados. ¿Otra cosa acaso? Bien. Vaya.